Muy buenas a todos. Ahora les voy a hacer otro ejemplo sobre las conversiones de las cadenas de ADN a ARN. ¿Cómo podemos hacerlo y no confundirse? Bueno, aquí nos dice, a través de la siguiente cadena de ADN, halle la cadena de ARN mensajero. Allá en ese ejercicio solamente escribí que era ARN, pero normalmente eso es ARN mensajero, para que tengan en cuenta. Siguiente cosa que hacer, hay que ver cómo comienza la cadena de ADN. Aquí ya la marqué, pero para que quede claro puede que en algún ejercicio solamente le aparezca la cadena y no especifique qué tipo de cadena es. Hay que reconocerla. Si comienza con 5' y termina con 3', esta cadena se llama codificante. Si comienza con 3' y termina con 5', se llama ADN molde. Cuando es la codificante nos toca hacer dos procesos para llegar a ARN. Primero convertirla a ADN molde y luego a ARN mensajero. Cuando solamente es 3', solamente tenemos que convertir de este paso a acá. No hay que hacer tanto cuando nos dan cadena molde 3', 5'. Como esta es cadena 5' y 3', nos toca un procedimiento más largo. Entonces, aquí se hace la conversión normal. Es normal que muchas veces aparezca aquí de 3 en 3 que se le llaman tripletes para poderse ir separando de 3 cada uno para que sea más fácil. A veces puede que aparezca todo junto y es uno quien tiene que adivinar dónde van de 3 en 3. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Hay que recordar lo sencillo. La adenina se une con la timina. Por lo tanto, si es A, acá abajo en la cadena molde comienza primero, se coloca 3' y ahí se comienza lo siguiente. 3', a veces un guión, y aquí colocamos 3'. Si es A, se coloca T. Y si es T, obviamente se coloca a la inversa, es A. Aquí tenemos una T, otra A. Aquí nos dice que es C. La C es citosina y la citosina solo se puede unir con la guanina. Por lo tanto, si es C, es G. Y así viceversa. Si es G, es C. Aquí tenemos una A, o sea T. Aquí tenemos T. Vamos a colocar una A. Aquí tenemos una C. Una C. Una C. Una G. Una G. Una C. Una T. Una A. Una C. Una G. Otra C. Otra G. T y T. Entonces ya terminamos con A y A. Un guión. Y 5'. 5'. Una vez que hemos hecho este procedimiento de convertir la ADN codificante a ADN molde, ya podemos hallar la cadena ARN. Aquí hay que tener en cuenta algo. Si comienza con 3', en la ARN molde debe comenzar lo contrario. ¿Qué es lo contrario de 5'? 3'. ¿Qué es lo contrario de 3'? 5'. Por lo tanto, coloca 5', guión, y ahora se hace la conversión de cada letra. Aquí hay que aclarar algo. Cuando pasa de ADN a ARN, la timina se vuelve, aquí se puede unir con adenina. Pero cuando es adenina, acá no se va a colocar también timina, se va a colocar uracilo. La A se une con U en el ARN, pero la T se une con A, para que quede claro, para que no hagan una confusión de que como es A, acá también va a ser T. En el ARN se encuentra solamente lo que es la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Mientras que en el ARN es la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. La timina en el ARN no existe. Y en el ADN es lo contrario. El uracilo es reemplazado por la timina. No existe el uracilo en el ADN. Entonces lo que hacemos aquí, hacemos esto. Como esta es una T, acá puede haber una A. Como esta es una A, obviamente si colocas una T ya te equivocaste, ya perdiste y ya se te califica todo el examen incorrectamente. Aquí se coloca, como es una A, acá se coloca una U. Una A, una U. Una G, una C. Una C, una G. Una T, una A.
una A, una U. Como vemos, la T se puede unir con una A en esta sección, pero la A no puede convertirse en una T, sino en una U. Una C, una G, una G, una C, una C, una G, una A, una U, una G, una C, una G, una C, una A, una U, otra A, una U. Guión, terminamos. Si comenzamos con 5', ¿qué es lo más obvio? Terminamos con 3'. Así de simple. Ya de esta cadena llegamos hasta la cadena del ARN molde. Ya tenemos, esta es la cadena del ARN molde si nos los piden de esa forma. Ahora, como yo les digo, imaginemos que la primera cadena que nos dan es 3', 5'. Entonces, si yo hiciera eso, no tendría que hacer doble proceso, solamente si reconozco, comenzó con 3', esto es ADN molde, por lo tanto solamente ya puedo convertirlo de ADN a ARN. Pero si comienza con 5', no, me toca primero convertirlo de 5' a 3' y luego de 3' a 5' nuevamente. Es un proceso más extenso. Ahora vamos con el ejemplo a la inversa. Bueno, ahora continuamos con este segundo ejemplo. A través de la siguiente cadena de ARN mensajero, halle la cadena de ADN codificante. Con esa resolución, con ese pensamiento, lo que nos piden es lo siguiente. Del ARN mensajero llegamos hasta la cadena codificante. En esa situación tenemos que recordar cuáles son los pasos. Bueno, en el caso del ADN a ARN tenemos codificante, luego el ADN molde y luego el ARN mensajero. Entonces, como nos dicen que tenemos que hallar el ARN molde mensajero al ADN codificante, obviamente no vamos a hacer el proceso de nos saltamos aquí y vamos directo. No, primero tenemos que convertir el ARN mensajero a ADN molde y de ADN molde a ADN codificante. Así es como podemos hallarlo. Primero, entonces, como dijimos, si el punto final era el ARN molde en ARN mensajero, ¿qué viene antes? Pues antes viene el ADN molde. Por lo tanto, el ADN molde, recordemos, si este comienza con 5', obviamente el ADN molde debe comenzar con 3'. Ahora hacemos esa conversión, hacemos esas uniones. Aquí tenemos la guanina. ¿Con cuál se une la guanina? Sabemos que la guanina se une con la citosina. O sea que aquí va una C. Este es uracilo. Como vamos a convertirlo de ARN acá lo que hacemos es la U se une con la A. La U se une con la A. La A. Entonces, aquí es donde se pueden confundir. Ya dijimos que cuando acá hay una A esto se vuelve una U. Pero acá, cuando pasamos del ARN mensajero al ADN molde, la A en el ADN no puede ser una U, porque si colocas una U, no está correcto. El ADN nunca tiene uracilo, tiene timina. Por lo tanto, del ARN al ADN se puede hacer la unión del A con T. Pero la U del ARN, cuando hay una U, se vuelve una A. Entonces, A, una T y una U, una A. Entonces, U, A, T. Una G, entonces aquí va una C. Una C, entonces va una G. Una C, otra G. Una A, una T. Una U, aquí ya sería una A. Y aquí hay una G, entonces aquí sería una C. Una G y aquí sería una C. 3', que es lo contrario a 3', 5'. Entonces colocamos 5'. Ya tenemos el ADN molde. Cuando ya tenemos el ADN molde, lo que hacemos es colocar entonces ADN codificante. Lo que hacemos es lo mismo. Si aquí comienza con 3', ¿qué es lo contrario a 3'? 5'. En estas cadenas.
guión. Aquí se hace la unión. De ADN a ADN continuamos uniendo la misma. Adenina con timina y citosina con guanina. Por lo tanto, esto solamente del U a A solamente se da entre ADN molde y ARN mensajero. Pero de ADN molde a ADN codificante se mantiene esta conversión. A con T y C con G y viceversa. Tenemos una C, que colocamos una G. Tenemos una A, que colocamos aquí en el ADN codificante, una T, porque en ADN nunca hay una uracilo. Aquí tenemos una A, otra T. Aquí tenemos una T, una A. Aquí tenemos una A, una T. Aquí tenemos una T, una A. Aquí tenemos una C, una G. Aquí tenemos una G, una C. Aquí otra G, otra C. Una T, acá se coloca una A. Aquí tenemos una A, aquí se coloca una T. Y aquí tenemos una C, o sea que una G. Y terminamos. Si es 5', ¿qué se pone? 3'. Y ya hallamos la cadena de ADN codificante del ARN mensajero. Ya hicimos de ARN mensajero a ADN molde y de ADN molde a ADN codificante. Así de simple es hacer esta conversión. No es una conversión difícil, solo hay que recordar que cuando se pasa del ARN un uracilo, acá se tiene que colocar una adenina. Pero cuando es adenina, cuando pasa de ARN a ADN, se tiene que colocar una T. Y a la inversa, si acá del ADN se va a convertir a ARN, si hay una T se puede colocar una A, pero si hay una A se tiene que colocar una U. Espero que con esto ya queden más aclaradas las dudas y el jueves podamos seguir haciendo ejercicios. Tengan un excelente día.